Ella es doctora en Antropología Cultural por el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río. Pues es investigadora adjunta del CONICET y vicedirectora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos de la Universidad Nacional de Misiones. Pues creo que no necesitamos tantos datos, sabiendo sus trabajos y sus obras que han estado realizando en los últimos años. Entonces, me gustaría darle la palabra a Brígida. ¿Ya estamos listas? Sí. Brígida, con el título de su presentación: Simulacros de seguridad, mercados ilegalizados y controles estatales en las fronteras argentinas. Muchas gracias, Salvador, y bueno, gracias a todos. También muy contenta de estar aquí, reencontrando amigos y conociendo literatura, como se dice en las fiestas de la reunión de Brasil, en la reunión de la Asociación Nacional de Posgrados en Ciencias Sociales. La fiesta se llama Baile con su bibliografía. Bueno, aquí lo que traigo para compartir con ustedes son una serie de imágenes a partir de un estudio bastante rápido que realizamos con un equipo de investigadores en Misiones. Bueno, ¿podemos pasar la lámina? La próxima. Para quienes no están muy situados, el otro. La que sigue. Este sería básicamente el lugar al que me voy a referir. Este es el mapa general donde la flechita indica dónde está localizado el municipio de Aguas Blancas, que va a ser el punto empírico al que me voy a referir. Y bueno, básicamente comentándoles que en los últimos años ha habido un notable giro en materia de seguridad que marcó las políticas en América Latina, ¿no? Y Argentina lo sintió también marcadamente. Y hay como una cada vez más estrecha relación causal que se establece entre las migraciones y las delincuencias en estos discursos que está sosteniendo hoy las intervenciones de las fuerzas de seguridad, muy particularmente dándole a las policías mayor autonomía para reprimir, reduciendo la edad penal, como está aconteciendo en varios países, y precarizando las garantías judiciales y las infraestructuras carcelarias. Y este panorama se ve cada vez más agravado por la criminalización de las fronteras, que es un fenómeno que estamos observando en varios lugares, vista como un espacio poroso que propicia la contaminación y la corrosión del Estado Nacional. Y a esto se suma el curioso crecimiento del mercado tecnológico especializado en seguridad de fronteras, que a través de diferentes créditos internacionales en diferentes países de América Latina y de la reorientación de las políticas criminales se viene expandiendo en los países de la región. Yo lo que aquí voy a hacer básicamente es presentar un panorama sintético del caso argentino, apuntando a un primario análisis antropológico sobre la relación que existe entre las condiciones socioambientales, los mercados ilícitos, las políticas de seguridad y los discursos nacionalistas en defensa de la soberanía. Me voy a referir a esta realidad de frontera de Argentina con Bolivia, que se establece en el norte del país, describiendo estas dimensiones que acabo de mencionar en una ciudad en particular donde el tránsito entre lo legal y lo ilegal va configurando formas específicas de vida y evidencia las redes tejidas a través de legalismos en diferentes escalas. Estas descripciones espero que nos permitan problematizar los argumentos que sostienen las políticas públicas y sus formas de legitimación, relevando las inevitables y peligrosas consecuencias de esas medidas tal como se vienen tomando. Aguas Blancas se encuentra en la provincia de Salta, que está situada al norte argentino, lindando con Bolivia. El trabajo de campo lo realizamos en 2018 con 5 investigadores y a base de entrevistas a habitantes del lugar y de las ciudades próximas, más algunas observaciones realizadas en los pasos fronterizos, y toda esta información es la que está en la base de lo que voy a exponer.
El flujo de personas y mercancías a nivel transfronterizo en los pasos del norte argentino no es reciente y fue pasando por diferentes momentos con intensidad variada, siempre dependiendo de la relación cambiaria entre los países, que empezó con un énfasis importante durante el gobierno del presidente Menem entre el 89 y el 99. La economía en su gestión fue la paridad del peso con el dólar, que fue reconfigurando ventajas para quienes compraban en los países vecinos, si bien estas ventajas venían de la mano de una recesión muy importante que hacía que los sectores populares no pudieran aprovechar tanto estos beneficios más que para la subsistencia. Sin embargo, debido a ciertas iniciativas de importación sin declaración aduanera, el oficio de pasero o bagallero, como se le suele llamar, se fue afianzando en estas fronteras con Brasil, con Paraguay y con Bolivia, también con Brasil. Y en particular, Aguas Blancas, que es un municipio reciente que data del año 2015-2016, no estoy ahora con certeza, digamos, no voy a arriesgarme a dar la certeza porque... Y es una de las resultantes de los procesos de cambios en estas economías nacionales, ¿no es cierto? Se expresan muy bien esos procesos de cambio, ¿no? Y tiene más o menos 4.500 habitantes, es un poblado que limita con la ciudad de Bermejo en Bolivia, que fue la que impulsó el desarrollo socioeconómico en esta confluencia internacional. Están divididas por un río que es el río Bermejo, y la ciudad boliviana es más urbanizada y más densamente poblada que Aguas Blancas. La próxima. Este sería el recorte donde también se muestran un poco los circuitos de rutas. La dinámica de este municipio se inscribe en un proceso que empieza del lado boliviano y se va ampliando a medida que se desarrollan las dinámicas económicas, ¿no? Esta ciudad está marcada por un movimiento de mercancías y de personas que va transponiendo estos espacios claramente, uno a través de un puente carretero que conecta más o menos a 2 kilómetros del centro urbano de las dos ciudades, conecta ambos espacios físicos y están atravesadas del lado argentino. El puente se conecta con la ruta 50 que llega a la ciudad de Orán, que es una ciudad más importante, y del lado boliviano la ruta 1 que conecta Tarija con Potosí y con La Paz. Hay una cantidad de mercancías controladas que ingresa a la Argentina a través del segundo paso, que es un paso fluvial, y que se conecta por embarcaciones llamadas chalanas. ¿Las podemos pasar? Se trataría de estas lanchitas que por un precio, un valor de aproximadamente $26 el pasaje en moneda local, va a permitir el transporte de las personas y lo que sería el pequeño paso, el paso de mercaderías en pequeñas cantidades. El lado argentino, como dije, está menos urbanizado y no hay instalaciones, no hay una infraestructura para este tipo de embarques. Las oficinas aduaneras, además de ser pequeñas, porque para contener el flujo cuando hay mucha demanda de personas que van a comprar a Bolivia, con mucha frecuencia no consiguen hacer los registros de ingreso porque las antenas en la región no están tomando las señales y los sistemas caen permanentemente. Y esto hace que, al no ser seguras las conexiones, es muy común que cuando pasa mercancía que sobrepasa el límite estipulado, que es más o menos de $150 para los habitantes locales, se les cobra un monto genérico, una cantidad arbitraria, que nunca tiene registro. Y al no ser registrado este valor, nunca se sabe a dónde va a parar ese fondo. Sin embargo, es una forma de legitimar el paso y de producir una tranquilidad en el movimiento de mercancías. Nadie lo cuestiona, todo el mundo adhiere y no hay reclamos de ningún tipo. ¿Podemos ver la siguiente?
Estas son las lanchitas que están sobre el río Bermejo entre un lado y otro. Y quisiera también señalar que la diferencia de infraestructura va configurando estos espacios y se va también estableciendo a partir del tipo de uso que se hace de ellos, ¿no? En Aguas Blancas no existen cajeros automáticos, de modo que las personas que están empleadas en los sistemas oficiales tienen que ir a Orán a cobrar, y esto produce también una red de inseguridades por la cual las personas que van a cobrar suelen y pueden ser habitualmente asaltadas. Entonces crea toda una situación de oportunidades en el lugar para quienes viven en esta zona y trabajan con dinero en efectivo. Esto también, la ausencia de sucursales bancarias, también demuestra que hay una falta de control fiscal sobre la moneda, sobre los valores que circulan, y esto bueno, tiene su significación también en el campo de la economía fronteriza. En la próxima imagen lo que vamos a ver es el lado boliviano, que ya ustedes ven tiene una cara de urbanización más notable, tiene un puerto más importante. Y lo que se puede ver en este norte argentino, que por cierto voy a mencionar algo que me parece importante, que es la forma de referirse a la frontera norte argentina, desde hace un tiempo es frontera norte, y el gobierno se refiere a la frontera norte, que es una expresión constituida y afianzada en los últimos tiempos, con una carga bastante negativa, y que no tenemos en la historia un rastreamiento que reconozca esta expresión en el pasado. Esto lo lleva adelante como investigación mi colega geógrafo Alejandro Benedetti, que tiene una reflexión interesante sobre estas nuevas expresiones de materialización de la frontera, ¿no? Hay diversidad de mercancías que circulan y que van homogeneizando más o menos el paisaje urbano de las ciudades bolivianas de frontera. Las cosas se venden en calles y recintos, vamos a la próxima, en calles y recintos como ferias o mercados populares. Las personas cruzan a comprar, en estos acá vemos los comercios en las veredas y las mismas instalaciones de los comercios internos, ¿no? Esta es la ciudad de Yacuiba, que es una ciudad próxima en frontera con otra ciudad argentina, que es Salvador Maza. Las dos son ciudades muy estigmatizadas en esta línea de frontera, y sobre las que el ojo estatal se ha puesto en el plano discursivo muy empeñado en visualizar y estigmatizar. En Aguas Blancas también tenemos un paso fluvial alternativo que prácticamente se superpone con el paso controlado, y es el que utilizan los comerciantes y transportistas conocidos como bagalleros para evitar los controles aduaneros. Todo el mundo los conoce, todo el mundo los utiliza, inclusive los policías que están controlando la zona y los policías, digamos, provinciales y federales, y las personas conviven pacíficamente con estas prácticas, que en la mayoría de los casos se aprenden en contextos familiares. Hay un predominio de lo que es mercancía textil, y en este tipo de trabajo el protagonismo de las mujeres es muy importante. Cuando depende el intercambio, como les dije, del cambio entre los países, y cuando la economía es favorable a Bolivia, ellos vienen al lado argentino también a hacer compras y también a consumir en los espacios públicos, ¿no? La próxima foto muestra el tipo de mercancías que transitan de Argentina hacia Bolivia, que son, bueno, tiene que ver con el papel, el aceite, las harinas, y se transportan en carritos de estas características. Este es un local comercial común, digamos, de los que hay varios en la avenida principal de la ciudad. Los trabajadores en la frontera siempre enfatizan la cuestión de que la frontera les ha dado de comer, siempre les ha dado de comer, como que nunca los ha dejado a pie, digamos, en necesidades. Y la forma en la que se refieren a la principal actividad, que es el bagalleo,
es el traslado de lonas. Lona es el término que usan para la forma de transportar la mercadería, que son telas plásticas que se atan con cuerdas. Y lo que por lo general comentan es que este tipo de actividad durante mucho tiempo exigía que realmente se evitase el control fronterizo, las autoridades, y que se hiciera a escondidas, pero que con el paso del tiempo y en los últimos años esta actividad empezó a hacerse de forma muy explícita frente a los controles. Y es cierto, uno ve las policías paradas en los espacios de control y ve toda la dinámica que va permitiendo el paso de mercaderías. Hay una tecnología particular que se implementó no hace tanto tiempo, en 2015 aproximadamente, para poder facilitar el transporte de estas mercancías entre Bolivia y Argentina, que son los llamados gomones. Son 4 gomas de tractor sobre las que se instalan unas maderas, unos tablones, para poder hacer una plataforma de más o menos 3 metros en la que se van cargando todos los atados de ropa y también de hojas de coca, y las personas van remando, por lo general son varones y son tipos de transportes cuyos dueños son bolivianos, en la mayoría de los casos. Las personas reman y otras van sumergidas para poder permitir el anclaje cuando llega al lado argentino. Podemos ver la próxima imagen, que esta es la infraestructura de los gomones. Cuando el río está muy caudaloso, las embarcaciones que son cargadas más o menos a 100 metros del embarcadero formal de Bermejo, la ciudad boliviana, lo que pasa es que la corriente las va desplazando, las va llevando hacia otro punto y así se alejan del puerto oficial de Chalanas, más o menos 500, 600 metros del lado argentino. Entonces hay como una deriva, ¿no?, que también es un riesgo y que ya también ha dado muertos como resultado. Podemos ver la próxima, que es el recorrido que hacen los gomones en el río Bermejo. Bueno, el movimiento también desde Bolivia hacia Argentina produce un contraflujo, como les decía, de mercancías diferentes, y algunas de ellas se transportan, como muestra la imagen que sigue, en estos carritos. Estas son cargas de bolsas de harina que van para ser vendidas al lado boliviano, y muchas veces el costo de la mercancía es más barata del lado boliviano que del lado argentino. La conexión de Aguas Blancas con Orán, esta ciudad tan importante de la que dependía antes de ser municipio Aguas Blancas, está conectada por la ruta 50 y antes era una delegación municipal. Y a la ciudad, a través de esa conexión, llegan muchas veces tours de compras, llegaban, ahora un poco menos, pero llegaban en gran cantidad, vehículos colectivos con gente que venía a comprar y que bueno, garantizaron durante mucho tiempo el trabajo de los bagalleros para trasladar la mercancía a través de los gomones. Lo que con el paso del tiempo en los últimos años, como voy ahora a detallar, se fue reduciendo un poco. Lo que pasaba es que también lo que los líderes de estos emprendimientos comentaban es que cuando se interceptaba la mercadería de contrabando, las fuerzas policiales despojaban a las personas de los valores, con la amenaza de que también iban a incautar los vehículos. Entonces, por temor a perderlos, lo que la gente hacía era dejar que les tomen la mercadería sin ningún tipo de registro, y en los casos en que se resistían, perdían los vehículos, y ahí lo que la gente de las fuerzas de seguridad hacía sin generar ningún documento oficial era informar al juzgado, al juez de instrucción de Orán, para que hiciera el detalle de lo que había sido interceptado, principalmente los vehículos, y pusiera un valor para poder devolverlos. Esto, claro, en este caso yo me estoy refiriendo a uno de los jueces de instrucción que en el momento que hice el trabajo de campo estaba siendo juzgado por involucramiento con el narcotráfico en la zona.
había una acusación de que estaba en connivencia con buena parte de estos mercados y bueno, una audiencia pública que tenía restricciones porque no se permitía asistir, también no pudimos verla. Estas personas a las que se despojaba la mercadería se referían a estas interceptaciones de mercancía como robos en banda, porque decían que las personas de las fuerzas de seguridad que se las retenían nunca era una sola, siempre eran varios, entonces se referían a esto. Y estos reiterados despojos fueron produciendo incentivos para que se organicen y así constituyeron cooperativas para poder defender ciertos derechos de circulación, pero claro que esto, entendido como contrabando, es ilegal. Y en particular hay un paso específico que controla la Policía Federal de Frontera, que es la Gendarmería Nacional, llamado el puesto 28, y es un control donde muchas veces se retuvo mercancía y donde las personas que circulan establecieron conflictos en varias ocasiones. ¡Ay, no te creo! Bueno, lo que pasa se me va a ir al diablo mi teoría de la slow science. Lo que pasó en este control, vamos a la próxima, estos son los gomones cargados con textiles y con hojas de coca que fueron generando toda esta tensión en la intervención de los policías. Lo que pasó fue que el control del 28, a ver si lo tenemos más adelante, ¿vemos la próxima imagen? Este es el bypass. Lo que la cooperativa consiguió hacer fue establecer un desvío al control para que las personas circularan a pie llevando la mercadería, y mientras el vehículo pasaba vacío, esta mercancía era traspasada por lo que se llamaba el bypass en el lomo de las personas, sobre todo apoyado en las cervicales, lo que producía producía lesiones y problemas de salud. Cuando el Ministerio de Seguridad, que es en la gestión del 2015, cuando ganó el presidente Macri, puso el foco en lo que era el control del narcotráfico y el contrabando, pero principalmente el narcotráfico, y todo un despliegue discursivo fue justificando una serie de intervenciones en la frontera que problematizaron los medios de subsistencia de las personas que vivían de esto. La primera cuestión fue que este control, que era digamos, como pasaban por el bypass, el ministerio dijo, bueno, este control es completamente inútil, lo que vamos a hacer es quitarlo. Pasamos a la próxima. Este es el control, lo que vamos a hacer es quitarlo, suspenderlo, y quitaron los policías que hacían la custodia y la revisión de vehículos. Entonces los paseros que iban, los bagalleros que transferían la mercadería por el bypass, quedaron sin trabajo, porque ya los controles se iban a desarrollar en las rutas, de manera que hubo una gran revuelta de bagalleros organizados que, bueno, tomaron el depósito de mercancías de la gendarmería, despojaron, quitaron las mercaderías incautadas y exigieron que se restituyera el control, porque era lo que permitía que los bagalleros pudieran vivir cobrando sus honorarios para poder pasar la mercadería. Este panorama, claro, es muy interesante porque lo que muestra es justamente el plano que titula este trabajo, que es el del simulacro de la seguridad o del control. Finalmente, por la cantidad de reiterados conflictos que hubo, se volvió a implementar el control y esto también dio lugar a una forma de organización cooperativa que desde afuera todo el mundo la conoce como cooperativa de bagalleros, pero ellos insisten en que son trabajadores de frontera, y es interesante este pasaje donde pide despojarse de la estigmatización del término bagalleros, para quitarle esa mancha moral que los califica de modo negativo y defender su condición de trabajadores. Y en conversaciones con ellos planteaban algo muy interesante, que era,
¿Por qué nosotros estamos perdiendo en términos económicos? Porque tenemos que cruzar a Bolivia a traer la mercancía. Si nos organizamos bien como cooperativa, podemos importar nosotros de China y podemos vender aquí para el mundo entero. Entonces era una manera de proponer, claro, yo los escuchaba y decía, claro, es traer Bolivia para adentro, porque las condiciones de cada uno de los países, a Argentina no le permitirían esto. Y bueno, y al final terminaron, me distraje, y al final terminaron restituyendo este control y bueno, y ellos con la cooperativa generando una serie de propuestas para poder cuidar el trabajo fronterizo y tener incluso aportes para constituir una obra social. Bueno, para cerrar lo que me interesaría, voy a tomarme un minuto más porque no voy a poder cerrar en medio minuto, si me permiten, plantear lo siguiente, que en principio en términos de análisis yo creo que como veníamos hablando en estos días anteriores, esta es una imagen, lo que el hombre lleva en la base es un paquete de hojas de coca, porque la hoja de coca se produce en Bolivia y también produce gran rentabilidad como consumo para el mascado, el acullico y también para la producción en cocinas del lado argentino, que se supone que hay, que incluso la propia fuerzas de seguridad saben que hay, se traslada así sobre el chancho de la hoja empaquetada con plástico, se arroja a la persona nadando y lleva como flotador el paquete de hoja de coca. Y esto también es común, también muy riesgoso, varias personas han perdido la vida en esto. El planteamiento que me interesa, recuperando un poco las presentaciones anteriores y la discusión entre ayer y hoy, tiene que ver con esto de cómo proceder, con qué tipo de cautela proceder al encontrarnos y toparnos con categorías producidas por el Estado para pensar estos fenómenos. Y hay como cierta, en mi opinión, distracción o cierto confort en agarrarnos todavía de terminología legal, de terminología criminal, que nos impide justamente ver estos fenómenos como lo que son fuera del marco del Estado. Y esta preocupación que ya varios de nosotros tenemos hace tiempo, es una cuestión metodológica y epistémica principalmente, que nos desafía en lo grande, porque, bueno, como planteábamos ayer en la mesa, de qué manera uno se va a referir a estas prácticas si no es tomando las categorías que existen. Bueno, sí, yo creo que sí, y que hay que descomponerlas y reconstruirlas a partir del sentido que tienen para quien las enuncia y se reconoce en ellas, tal el caso de traficante como presentaron ayer. La próxima imagen. Yo principalmente en una de las últimas lecturas que hice de una autora argentina que se llama Verónica Gago, ella está planteando, y también en sintonía con lo que se acaba de discutir en la mesa anterior, ella está planteando cómo el neoliberalismo, que suele ser pensado como una composición de medidas que en el caso de América Latina también están relacionadas con los gobiernos militares que nos fueron marcando y con las características ella también define, digamos, el neoliberalismo como un conjunto de saberes, tecnologías y prácticas que despliegan una racionalidad de nuevo tipo que no se puede pensar solo impulsado desde arriba. Entonces dice, bueno, estas iniciativas tienen elementos y componentes neoliberales en cuanto a la defensa de las libertades, el impulso y las estrategias de composición de prácticas para poder superar esto. Estas formas, de estas necesidades de vida, y también para superar las condiciones y mejorar, producir ascenso social. Y ella se refiere al neoliberalismo desde abajo, planteando que se expresa en la proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva forma de racionalidad y afectividad colectiva. Y me parece interesante, y creo que lo podríamos tomar acá por el momento para pensar,
cómo este neoliberalismo desde abajo despliega, según la autora, este conjunto de condiciones sobre las que opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial y que va funcionando como motor de una poderosa economía popular que va mezclando saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber hacer en las situaciones de crisis, como tecnología de una cierta autoempresarialidad de masas, que es un poco lo que yo identifico en esta cooperativa, ¿no? En este sentido, y ya para ir cerrando, mi pregunta es cuál es el papel que ocupan las políticas de seguridad en este mapa de acciones y transformaciones que hacen a la forma neoliberal y cómo, en coincidencia con otras exposiciones aquí, pudimos observar que cuanto más se ajusta las medidas de seguridad, más proliferan este tipo de prácticas. Y bueno, el resto lo seguimos en el debate. Muchas gracias, disculpen por el tiempo. Sí.